A colación de estos temas, yo te quería preguntar qué es para ti el lenguaje y dónde podríamos situar sus orígenes. Sí, el lenguaje, muchas veces el lenguaje se utiliza como el gran instrumento que permite que tengamos una cognición avanzada. O sea, es el ingrediente mágico que a partir del lenguaje muchísimas cosas ocurren a nivel cognitivo. Sin el lenguaje no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. Sin el lenguaje no se puede contar, no se pueden realizar analogías, no se puede desarrollar un sistema simbólico. ¿Vale? Lo que sucede es que el lenguaje está basado en ciertas capacidades cognitivas. O sea, el lenguaje no aparece de la nada. Para que el lenguaje aparezca, tienen que haber ciertos prerequisitos cognitivos que permitan que este lenguaje se desarrolle y aparezca. Por tanto, algunas de las capacidades que hacen que el lenguaje aparezca, de nuevo son primitivas y ya hay otros animales que las poseen. Lo que sucede es que, entonces, ¿por qué otras especies no hablan? ¿Por qué otras especies no desarrollan el lenguaje? La explicación que yo os daría es que el lenguaje es un compuesto de habilidades y hay algunas que son compartidas y que son muy antiguas, que si, por ejemplo, uno estudia a nivel comparado, las podría encontrar no únicamente en primates, sino que en perros, en otros mamíferos, incluso en otros grupos como aves. Pero hay otras que son muy, que parece ser que han aparecido hace muy poco en términos evolutivos. A nivel, son cambios cognitivos que han ocurrido en nuestro linaje y que han ocurrido hace muy poco. Hace muy poco quiere decir, a lo mejor hace menos de 1 millón de años, por ejemplo. Eso 1 millón de años es muchísimo, pero a nivel evolutivo es muy poco. O sea, nosotros, el último ancestro, o sea, compartimos un ancestro con los chimpancés y bonobos hace aproximadamente entre 5 y 7 millones de años. Eso es lo que más o menos se ha calculado. Es decir, que si estamos hablando de hace 1 millón de años, hace mucho que nuestra línea evolutiva se separó de nuestros primates más cercanos, de los que viven hoy en día, evidentemente. Hay otros primates que se extinguieron y que vivieron más hacia aquí, pero ya no podemos compararlos porque únicamente utilizando el registro fósil, ¿no? Entonces, como digo, hay algunas cosas que son muy antiguas, que ya existían hace muchos millones de años y que se han pasado mediante la descendencia del ancestro común a nuestra especie, y hay otras que han aparecido de nuevo. Cambios, a veces muy pequeños, pero que pueden tener un impacto muy profundo. Por ejemplo, os daré un ejemplo. Un tema a nivel del lenguaje, focalizando en el lenguaje, que yo pienso que es un cambio que ha ocurrido muy recientemente, es una motivación especial que los humanos tienen para hablar de cosas inconsecuentes. Me explico. Encontramos placer en el hablar por hablar. O sea, no necesariamente estamos buscando un objetivo, simplemente el hablar por hablar se ha convertido en una fuente de placer y en una fuente de interacción. Esto, cuando estudias los sistemas comunicativos de otras especies, por ejemplo, de nuestros parientes más cercanos, que son a los que conozco más, normalmente de la forma en que utilizan sus sistemas de comunicación son normalmente para obtener algo. Es decir, ellos necesitan obtener comida, pues utilizan una conducta comunicativa para obtenerla. O hay un depredador cerca, utilizan una conducta para indicar que este predador está cerca y de que otros, por ejemplo, no se acerquen. Pero esta motivación social que tenemos de entrar en interacción simplemente por el placer de entrar en interacción, yo pienso que es algo que ha ocurrido
muy recientemente en nuestro linaje. Eso no quiere decir que otras especies no sean sociales. Evidentemente son sociales. Evidentemente quieren estar con otros. Evidentemente que buscan la compañía de otros. Pero esta sociabilidad no se extiende a una sociabilidad que se podría llamar de tipo psicológica, de querer compartir experiencias simplemente por el hecho de querer compartir experiencias. Yo os daré un ejemplo. Con los niños humanos, una de las cosas que hacen y que normalmente uno no ve con primates es que cogen un objeto y te lo muestran. No quieren que cojas el objeto, simplemente quieren que mires al objeto y digas, ¡ay, está muy bien! Y entonces ya está. O sea, no te lo están dando, simplemente quieren entrar en una interacción y quieren compartir una experiencia que están teniendo, en este caso este objeto. Este aspecto que es tan mínimo, este aspecto que es tan insignificante, pues yo creo, y otros evidentemente, esta no es mi teoría, de que esto tiene un efecto a nivel cascada muy importante en el desarrollo de los individuos.